violencia en el proceso electoral 2021. Ha habido infinidad de casos, que han sucedido en todo el año de amenazas, asesinatos de candidatos, y esto luce muy complicado para una democracia sana, Carlos. Eh, ¿Qué casos recuerdas de los que ha pasado en este año? Casos muy sonados, casos de figuras que están en campaña para alcaldías. Recuerdo el de la semana pasada con Alma Rosa Barragán, postulándose por Morena, no, perdón, por Movimiento Ciudadano en el municipio de Moroleón, en el estado de Guanajuato. Eh, una situación lamentable. Estaba transmitiendo desde las poblaciones ahí cercanas a este municipio, donde pedía que se sumaran los personas que estaban a favor de su movimiento. Y bueno, pues posterior a este llamado para llamar a sus votantes o a su fuerza política, pues sufre ahí un atentado donde lamentablemente pierde la vida. También Morena ha sufrido por ahí en la población de Chilón, en Chiapas. Pedro Gutiérrez, el 17 de marzo, venía conduciendo y en compañía de su hijo y de su esposa, de alguna forma los alcanzan hombres armados, disparan hacia la unidad y él recibe un disparo certero donde lamentablemente también pierde la vida. En Chihuahua, en Nuevo Casas Grandes, Yuriel González Lara, también este es del PRI, misma situación, pierde la vida, a un costado del comité municipal del PRI en esta localidad. Y bueno, por último, y también hace como 3 semanas, Abel Murrieta en Cajeme, Sonora, donde también pierde la vida en un evento. Se escucha lamentable. El presidente ya ha dado algunas declaraciones sobre el ambiente político que se está viviendo en el país y de alguna forma pide que tengamos calma. Sin embargo, el que alcance la inseguridad a estas figuras que están candidateándose para ser nuestros dirigentes, nuestros alcaldes, pues deja bastantes situaciones de incertidumbre. Si no podemos garantizar la seguridad de estas figuras públicas, ¿qué podemos esperar de la gente de a pie, de la gente que todos los días tiene que salir a trabajar, a la escuela, a ganarse el pan de cada día? Hoy justamente el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en compañía de la senadora Lupita Covarrubias y de Adriana Lozano, diputada también de Morena, sufrieron por ahí un susto, los alcanzaron en la carretera Matamoros-Reynosa, gente armada con armas largas, donde la situación se complicó, estuvo tensa, hubo una situación ahí donde transmitieron en vivo pidiendo auxilio de la Guardia Nacional y donde el gobernador Cabeza de Vaca desmentía y decía que no había personas armadas en las carreteras en este territorio, pero existe un video. Entonces, complicado el tema. Debemos garantizar no solo la seguridad de las personas involucradas en la política nacional, sino de todos los ciudadanos que finalmente vivimos en este hermoso país. Un poquito más centrado en la región, aquí en el occidente del país. Hoy también hubo algunos comentarios, ¿los recuerdas? Por ahí supe que el señor Lemus y también Pedro Kumamoto sufrieron algunas amenazas. ¿Tú supiste de este tema, Rodolfo? Así es, el proceso en Zapopan y en Guadalajara se ha estado ensuciando, eh, con este tipo de amenazas y de inseguridad. Y englobando todos y cada uno de los casos que comentas, es preocupante, de antemano fatal que hayan sucedido estas situaciones. Y mi pregunta es si son situaciones individuales donde estas personas que han fallecido tuvieran algún enfrentamiento, algún discordancia con sectores delictivos, con alguien que estaba luchando también por el poder, por las candidaturas. ¿Qué diferentes situaciones pudieron haber pasado en cada uno? Me imagino luchas por candidaturas, luchas por territorios, gente que estaba a lo mejor probablemente metida en alguna situación de delincuencia organizada o que no aceptó estar ahí, o qué ha pasado en cada uno de ellos. Esa es la preocupación. Si alguien con propuestas honestas y objetivas se quiere lanzar para administrar correctamente algún tramo de control del gobierno, eh,
¿tendrá problemas? Esa es mi pregunta. Es decir, ¿ya la delincuencia organizada y la violencia está secuestrando los procesos o hay personas con ciertas situaciones en su vida personal que han llevado los problemas a estas esferas políticas? El tema de Mario Delgado me queda bien claro, es el tema del territorio, el tema delicadísimo de la guerra que está teniendo el López Obrador con el gobernador Cabeza de Vaca. Y pues imagínate, o sea, no podemos pensar en lo propositivo para las campañas. Por un lado, las campañas populistas, donde el más popular gana, y por otro lado, donde también la inseguridad y el brazo de la delincuencia organizada, pues pone el manotazo y agita todo este avispero, Carlos. Sí, Rodolfo, mira, mi perspectiva es la siguiente. Si bien comentas la posible conexión o relación con grupos delictivos donde los candidatos se ven en desventaja, los candidatos que de alguna forma pudieran, no estoy asegurando, pero tradicional e históricamente en México esto es un tema que se ha ido repitiendo, independientemente de la bandera política que represente cualquier figura, cualquier actor político nacional. El hecho de que meta la mano la delincuencia organizada, pues te pone a pensar cuánta libertad para ejecutar las propuestas están teniendo los candidatos. ¿Cuál es un punto de encuentro entre estos candidatos que sufrieron atentados, que lamentablemente perdieron la vida? Es su discurso político fuerte y tajante, contundente contra la inseguridad, con propuestas como reforzar las policías, como cambiar los cuerpos de seguridad municipales, estatales, la forma en la que buscan consolidar la estrategia con la Guardia Nacional. Mucho que desear, un tema que de alguna forma pierde garantías la clase política mexicana. Quiero enfatizar en que no es solo un grupo político el que se ha visto afectado por estas situaciones, sino son diferentes partidos, diferentes candidatos con diferentes trayectorias. Es complicado, Rodolfo. Citabas el término secuestrar la clase política mexicana. Totalmente reprobable. Insisto, si no se puede garantizar la seguridad de estas figuras, ¿qué podemos esperar la gente común, la gente corriente, donde pues de alguna forma se complica muchísimo el que tengan los alcances y la capacidad nuestros cuerpos policíacos de atender toda la serie de infortunios que suceden en el país? Me gustaría también enfatizar en que muchas de las campañas se están viendo ensuciadas y están haciendo linchamiento político, porque no es otra cosa, sacando trapitos sucios de algunos candidatos y en esencia no es propiamente el mal comportamiento o las fallas del candidato en cuestión, sino de su gabinete o de su equipo de trabajo. En el caso local, en Guadalajara, quien se candidatea como alcalde para la Perla Tapatía, para Guadalajara, es Pablo Lemus, y el día de hoy recibió amenazas de muerte en su teléfono personal. Él citaba en un video, en una declaración, donde hacía responsable a quien fuera el emisor de este tipo de situaciones, porque llegaron hasta sus hijos, hasta su mujer y amigos cercanos. Lo declaraba y levantó la denuncia formalmente con las instancias adecuadas. Y por otro lado, el tema de Pedro Kumamoto, representante del partido Futuro para la alcaldía de Zapopan. Recordemos que es uno de los municipios más acaudalados del occidente del país, donde le dejan una cabeza de un cerdo cerca de sus oficinas, y referenciaban mensajes con muchas faltas de ortografía y con un lenguaje poco educado, que pronto iba a pagar las situaciones que se estaban suscitando al interior de este partido Futuro por algún caso que se dio en la localidad de Tepatitlán, Jalisco, donde se citaba que un par de altos funcionarios dentro de su partido habían tenido o habían abusado de una persona menor de edad cuando formaban parte de un grupo teatral. Entonces, vale la pena investigar, vale la pena revisar cuáles son
realmente las situaciones que están mal hechas, los errores que han tenido en el pasado estos candidatos, porque es justo para eso, los debates, el tema del confrontar, el tema del cuestionar a cada uno de estas figuras que están buscando una silla en el poder, vale la pena totalmente. Sin embargo, no a costillas de hacerle un daño o de privar de la vida a cualquiera de estas personas, Rodolfo. Sí, y estamos hablando de casos puntuales, pero ¿cuántos casos no estamos mencionando? Y estamos hablando desde Tamaulipas hasta Chiapas, de extremo a extremo del país. O sea, y muchos de los que sufrieron algún atentado, pues obviamente ni siquiera se conocían. Es decir, que todo esto es una muestra de la descomposición política, descomposición social, y donde hay poderes ocultos en nuestro México. Eh, el atacar la delincuencia organizada de frente y con una gallardía equivocada no es la solución. Se deben buscar soluciones preventivas. Ya nos demostró Felipe Calderón con su gallardía y con su ímpetu que tenía en una guerra donde hermanos mexicanos contra hermanos mexicanos se mataron y se siguen matando, que no fue la solución. Y llegar de golpe a querer cambiar la tranquilidad o la delincuencia organizada en los municipios, pues no es la solución. Te digo, me quedan dudas, desconozco cada, cada tema, cada uno de los casos, y mi preocupación mayor sería que la delincuencia organizada en su afán de demostrar, o algún político, porque, ¿por qué no decirlo? Que también sucede, en afán de demostrar ese poder alterno a lo institucional, esté tomando estas acciones. Es importante que se respeten las instituciones y es importante que se respeten esas figuras y los procesos democráticos, Carlos. Sí, Rodolfo, yo quisiera citar un tema que va inmiscuido en esta pauta, que es hasta dónde hemos sido permisivos en el pasado, la clase política, de hacer alianzas, de ser financiadas en algunos casos por, por la delincuencia, vaya. El hecho de que se conozca cuál es el camino, el hecho de que se amedrente o se amenace a candidatos o se pida apadrinar algunas campañas para tener favores o facilidades para desarrollar negocios ilícitos, no es un tema nuevo, es un tema que de alguna forma puede estar alcanzándonos el pasado, los errores, la forma en la que algunos han decidido trabajar y por esto han sido partidarios, bueno, no partidarios, sino han sido de alguna forma, han mirado hacia otro lado para permitir que ciertos grupos tengan algunos beneficios y han ido a por capos de equipos contrarios a los que están ahí patrocinando o llegando a acuerdos. Recordemos que en muchas situaciones candidatos que se decía que tenían alguna relación han sido también traicionados, en el sentido de que ellos quizá no pudieron cumplir con los acuerdos que tenían con estos grupos de personas y bueno, pues al final del día yo creo que la intención de que tengamos personas capaces que controlen este tipo de situaciones delictivas en el país, pues viene derivado de la descomposición social que tanto hemos tocado en este programa. El tema de la educación, el tema de las oportunidades, el desempleo, son factores que van brillando a muchas personas que no tienen las opciones que tenemos de educación, de poder crecer, de encontrar un trabajo digno que te permita brindar a tu familia el sustento adecuado y terminan yéndose por el camino fácil. Hay que poner atención en la descomposición social, en la responsabilidad que tenemos nosotros y buscar cambiar de raíz esa cultura bélica que tenemos, que es tan fácil y tan al alcance de nuestros pequeños, Rodolfo. Sí, hablas de un tema, de un pilar de todo, el tema cultural. Cuánto no se ha alimentado la idea de el dinero fácil, el dinero rápido, se han endiosado, hecho apología al delito
con series, con canciones, donde se vuelven semidioses a personajes que muy inteligentes, muy despiadados y lo que tú quieras, muy disciplinados, pero al final llevan a los jóvenes a querer estas situaciones. Entonces, mi comentario sobre este tema es no a la violencia en los procesos políticos. Deben respetarse los procesos políticos y diremos, pues, ¿cómo lo vamos a frenar así de golpe? No podemos frenarlo así de golpe, pero sí cada quien tenemos una pequeña participación para que la violencia se dé, desde la violencia más pequeña que ocurre en casa, esa violencia intrafamiliar, se va detonando que estas situaciones llegan a estos extremos, Carlos, y no se puede tener un país tranquilo donde asesinan periodistas, donde asesinan candidatos, o sea, no hay una democracia tranquila. Pareciera que estuviéramos en guerra y pues no, somos un país en paz, pero con un tema de delincuencia muy fuerte. Así es, Rodolfo. Yo tengo un comentario para cerrarlo. Para nuestros jóvenes, para todas las personas que creen que es imposible llegar a tener una vida digna, creo que el hecho de ser persistentes, el hecho de ser honestos, el hecho de ser disciplinados, de alguna forma te va abriendo caminos, te va abriendo oportunidades. Yo pediría a nuestros jóvenes que no se vayan por el camino fácil. No todos pueden ser capos, no todos pueden tener los lujos que nos hacen pensar que entrando a esta vida delictiva eh, tienen todo, vaya. La vida recia, el vivir muy bien, pero muy poco tiempo, te quita la tranquilidad de poder estar en paz con tu familia, con tus hijos, porque no solo te metes en cosas extrañas tú, sino la gente que está detrás de ti, en ese tipo de ambientes, en ese tipo de mundos, no hay respeto por nadie. Entonces, no todos pueden ser capos, no todos pueden ser millonarios, no todos pueden ser jefes. Hay mucha gente de a pie, hay muchos peones, es carne de cañón. Vemos jóvenes, vemos niños que se involucran en este tipo de mundos y al final los desenlaces no suelen ser los adecuados. Mucha gente cita a manera de broma el no te tocaba, él era solo un niño. Bueno, nosotros mismos, al no inculcar, al no empujar, al no tratar de forjar, de educar de manera correcta, les estamos abriendo la puerta porque se están bombardeando con situaciones que los deslumbran cuando no es así, jóvenes, no es así, amigos, seamos responsables, Rodolfo. Sí, yo también ya para cerrar este tema, Carlos, el tema que comentas, el tema aspiracional, el tema de las prioridades. A veces diosan, te digo, estos personajes y también la vida de lujo, pero en realidad una vida de lujo, puedes tener una vida de lujo tranquila, con lo necesario para vivir, una casa, un móvil, una familia con educación, que puede ir a la escuela, tus hijos, que tengas tu vestimenta, que tengas para divertirte con lo básico, tener un equilibrio en la vida, eso es lo que se debe buscar. La verdadera felicidad es un verdadero equilibrio de vida y no alcanzar a toda costa los lujos y esas prioridades mal insertadas en la cultura, Carlos. Totalmente de acuerdo, Rodolfo. Lamentable las pérdidas de las vidas de los candidatos, lamentable la forma en la que se ve afectada la clase política mexicana, donde puede quedar por ahí algún valiente que tenga de verdad propuestas, que tenga la gallardía, que tenga la fuerza, los conocimientos, la experiencia para poder hacer un cambio real. Bueno, con este tipo de situaciones está de pensarse, vaya. Uno tiene Claro. trabajo, uno tiene familia, y el tener aspiraciones a poder hacer más por la gente se ven truncadas por este tipo de acciones, vaya. ¿Cuántas personas que pueden hacer algo bien por la comunidad, por el pueblo, por México, por cada uno de nuestros estados, ven este tipo de situaciones y prefieren mantenerse al margen? Dice, bueno, yo no tengo necesidad de involucrarme en una situación como esa. La tranquilidad de uno como persona creo que es de las cosas más importantes de nuestra familia. Yo creo que a nadie le gustaría, pero todos hemos perdido algún ser querido por situaciones de estar en un lugar equivocado, en un momento equivocado, con las personas equivocadas, pero cuando uno lo busca, cuando uno se inmiscuye a cambio de tener beneficios, lujos, que son efímeros, que son pasajeros, es donde nos equivocamos realmente y
y las personas que estamos alrededor de quienes se equivocan en estas decisiones decimos, es su tema, ¿va? No es su tema, es tema de todos y vale la pena una llamada de atención, una jalada de orejas en tiempo para poder forjar e ir forjando personas de bien para que este país pueda en algún momento ser la potencia que todos sabemos que tiene la capacidad de ser. Así es, no a la violencia en los procesos democráticos y cada uno en el pequeño papel o grande papel que tenga en este tema, Carlos.